Tu nombre y cómo te gustaría que te identificáramos. Pambana Bassett y forman parte del Comité en Apoyo al Pueblo de Chiapas. Tú eres del otro lado del Océano Atlántico. ¿Cómo aterrizaste en el Comité de Apoyo a Chiapas? Explícanos. Bueno, yo soy una persona que viene de muchas raíces del continente africano. Yo nací en Zimbabue, en el sur de África, y de padres una mamá que es negra de Nueva York y un papá que es negro de Kenia. Y yo pasé la mayoría de mi juventud en Zimbabue, en Harare, que fue un país recientemente independiente, que por fin, después de siglos y de décadas muy intensas de luchar políticamente y también con autodefensa en contra de la minoría blanca, logramos nuestra independencia en 1980. Celebramos ese día hace poco, el 18 de abril. Entonces yo nací con estas raíces y estas historias ancestrales de lucha negra. También mi papá, que es de Kenia, fue exiliado 2 veces en el este y también el sur de África, y él huyó por su vida en ambos casos y por su lucha en contra del colonialismo y también el neocolonialismo. Y mi mamá, que es de Nueva York, que es una mujer negra, ella pasó muchos de sus años de ser joven con el movimiento de poder negro en Nueva York y específicamente trabajando voluntariamente en las clínicas de las Panteras Negras. Y yo encontré el Comité en Apoyo al Pueblo de Chiapas aquí en Los Ángeles, y es un comité que surgió en 1995 para acompañar a la lucha zapatista en Chiapas, en México. Es un comité, la mayoría es personas de clase obrera, mujeres de color que tienen un análisis antiimperialista, que quieren organizar con los principios zapatistas de autodefensa, de autonomía, de autodeterminación, y siempre estamos acompañando a luchas africanas y también indígenas por todas las Américas. Específicamente realizamos intercambios con organizadores de Negro Colombia, de Honduras. Ustedes conocieron a Ofrané, a don Alfredo López, el vicepresidente y coordinador de los radios comunitarios. También en Belice, en Guatemala, donde realizaron una lucha de décadas y también siglos en contra de unos de los intervencionistas más fuertes y feroz de todo el mundo. También hemos realizado intercambios con el pueblo organizando en Venezuela, que tiene un proceso bolivariano que nos enseña a todo el mundo cómo es ser un pueblo en solidaridad, un pueblo africano indígena que está luchando y creando un estado basado en el bienestar de su pueblo. Y también con el pueblo de Haití, que nos enseña la libertad. Es un país que fue formado a través de una lucha, una revolución en los años 1791 hasta 1804, donde lanzaron en contra de los blancos colonizadores, y ellos retomaron su libertad. Y ellos después y hasta el día de hoy han mostrado solidaridad y cómo un pueblo construye una nación basada en el no a la esclavitud, en la compartir uno al otro, y también en luchar en contra de los imperios, por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Francia, que siguen interviniendo y ocupando militarmente a Haití. Y por eso estoy aquí hoy. Estamos esperando una visita que es increíble. Es la visita de la presidenta y la vocera de FANMI Lavalas, que es el partido, pero también el movimiento popular de la mayoría de los y las haitianas. Y es tremendo que Dr. Maris Narcís, o la doctora Maris Narcís, viene aquí al área de Los Ángeles. Viene mañana, el 24 de abril a las 7 de la tarde, y ella va a compartir un poco de las voces del pueblo de Haití que sigue en su resistencia,
Recientemente en Haití hubo elecciones. Las elecciones, como muchas de las elecciones del pasado, experimentaron intervención de las Naciones Unidas, que tienen fuerzas militares en Haití que están masacrando a las personas, a casi todas familias enteras. También están violando a las mujeres, a niños, a niñas. Es una situación terrible. Entonces, en estas elecciones, las personas lanzaron de todos modos con una candidata que es del pueblo, que es de la clase obrera, y ella se llama doctora Maris Narcís, con el partido de Famille Lavalaz. Pero no permitieron los ricos, la élite, que ella ganara. Entonces, ella está compartiendo un poco con nosotros y nosotras sobre las visiones del pueblo haitiano, porque ellos siguen en su lucha y es increíble que nos va a visitar. Mira, el abogado indígena Robert Williams tuvo la paciencia de organizarse, aprender el sistema de jurisprudencia, las reglas del juego legal, para cuestionar la razón por qué se aprovecharon de la propiedad de los indígenas, los europeos. Y ellos, su único recurso, su única defensa legal, el Papa nos los dio en el nombre de Dios. En realidad el Papa se lo vendió. América Latina le dio casi todo el continente, el Papa le dio casi todo el continente a los españoles y un pedazo grandote, Brasil, a los portugueses, con un título de propiedad. Cuando se hacen las guerras de independencia, Simón Bolívar y los demás, Miguel Hidalgo, en todo el continente, hay un rechazo a la esclavitud, un cierto elemento de soberanía e independencia, pero el patrón de conducta de colonizador de los europeos y el racismo lo dejaron bien sentado los europeos y lo siguen aplicando los mestizos gobernantes de América Latina. En el caso de Chiapas, ¿cómo piensas tú que han logrado ellos limpiar esa basura ideológica de la región? Bueno, yo creo que siempre es un proceso. Obviamente tenemos unas prácticas ancestrales de cómo organizarnos y esta visión que está impuesta por el oeste es una visión capitalista, que es una visión patriarcal, una visión racista y va a tomar mucho tiempo para limpiar todo eso, como dice usted. Pero en el caso de los y las zapatistas están en este proceso y decidieron como un pueblo hacerlo por su propia voluntad. Y en 1994, cuando ellos surgieron con sus energías, sus espíritus, sus prácticas ancestrales para rehacer lo que había sido robado. Y en los territorios zapatistas lo han hecho de poco a poco. Siempre hablan del caracol y sobre un proceso lento pero muy detallado de construir la autonomía con su sistema de autogobernación, con su junta de buen gobierno, con las mujeres en el centro del liderazgo, con sus escuelas autónomas donde enseñan una pedagogía que es para la humanidad y no, como dicen ellos, el neoliberalismo, el capitalismo que es para la muerte. Entonces ellos están en ese proceso de poco a poco retomar sus tierras robadas y también un proceso de reparación de sus propias escuelas, sus propias clínicas, sus propias sistemas de justicia, que no es de rechazar a la gente o castigar a la gente, pero de verdad reconstruir un pueblo basado en nuestras prácticas ancestrales, pero también con nuestras ideas nuevas. Bueno, el continente tiene una cara nueva. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y dentro de poco el Ejército de Liberación Nacional de Colombia ya están optando por la lucha, la competencia electoral. Los zapatistas en México, siguiendo el curso, ¿van a invitar ustedes a la candidata indígena zapatista para que venga a hacer actos de proselitismo acá por Claremont?
Bueno, es un anuncio muy interesante y muy bonito que han anunciado el pueblo zapatista. En enero de este año, ellos dijeron a todo el mundo que sí van a lanzar una candidata. Y va a ser una candidata para ser presidenta en el año 2018 en México, y que va a ser una mujer indígena. También dijeron a todo el mundo que no están solamente lanzando una vocera, pero van a construir un gobierno paralelo, y va a ser un proceso completamente diferente al proceso en que vivimos en los Estados Unidos, por ejemplo, que es un proceso de tener un representante que no es representante solamente de las corporaciones y de la élite, pero ese es un proceso de poco a poco construir la autonomía a través de decisiones colectivas, de la consulta comunitaria, y de tener a personas en este gobierno paralelo que sean personas luchando y hablando por su pueblo, y no con sus ideas propias que probablemente son de empresas extranjeras, pero de la comunidad autónoma. Entonces, la mujer indígena que va a ser la vocera, ella va a ser la vocera por todo el pueblo indígena y africano, dijeron también, y ella va a romper de todo ese sistema de partidos políticos neoliberal que no nos enseña nada, y ellos lo dicen perfectamente, que no están intentando de retomar el poder, pero que quieren construir algo completamente diferente, un paralelo gobierno que es del pueblo, y para el pueblo y por el pueblo. Además de los Estados Unidos, nuestros programas se escuchan en emisoras de radio de América Latina y el Caribe. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra radio audiencia? Bueno, yo hablo también de como una persona que está basado en Belize, que forma parte del Caribe y también de Centroamérica. Y allá hay un proceso de pueblos y naciones diferentes que están demandando por las reparaciones o la restitución. Entonces son naciones diferentes, por ejemplo la nación East Indian lo llaman, o gente del sureste de Asia que fueron esclavizadas por los ingleses. También el pueblo negro, el pueblo criol, que fueron robados de África, del continente, y también el pueblo negro e indígena, Garifuna, y también los pueblos Maekekshi, Mopan y Yucatec, que están demandando el colonialismo y los colonizadores por sus derechos que fueron robados de nosotros por siglos y que enriquecieron a los países colonizadores. Y estamos demandando a ellos para pagarnos, pero también para restituir. El ejemplo de los y las garífunas en Honduras nos muestra una idea muy bonita de lo posible, de demandar, pero también utilizar nuestros propios procesos para construir la autonomía. Entonces, lo que digo a toda América Latina y el Caribe que está luchando es que necesitamos entre nosotros y nosotros sentarnos y hablar sobre lo que necesitamos en nuestras comunidades. Si es nuestro idioma que fue robado, si son escuelas que nos enseñan nuestras prácticas ancestrales de pescar o de tocar tambores, si es que necesitamos en nuestras comunidades combatir el patriarcado que nos imponieron. Todas esas cosas todas esas cosas son procesos que necesitamos decidir entre nosotros y nosotras, y también demandar de los oprimidores. O sea, construir el mundo donde quepan todos los mundos. Así es. ¿Tu nombre nuevo? Pambana Bassett. Muchas gracias. Gracias a usted. Mi nombre es Natalia Mendoza. ¿Y con qué organización trabajas? Yo trabajo con el Comité en Apoyo al Pueblo de Chiapas. Mira, cuando vino el presidente Aristide acá, iba a regresar a Estados Unidos apoyado con los infantes de Marina, con la expectativa que él iba a cumplir el programa neoliberal de las corporaciones multinacionales en Haití. Sabemos que no lo hizo, sabemos que en la madrugada llegaron, lo secuestraron y lo aventaron allá por el centro de África, pero más allá de Aristide, el movimiento, la verdad, como que es una
entidad muy persistente, ¿no? Sí, es cierto. El movimiento Lavalas surgió después de años y décadas de una dictadura de Papa Doc Duvalier y después de su hijo, Baby Doc Duvalier. Entonces eso empezó en los años 50 y hasta el año 1986 fue cuando lo echaron y lo sacaron del poder. Entonces fue muchos años de una represión muy alta, cuando dicen que tienen números y estimaciones de que más de 50,000 personas murieron. Entonces fueron matados por el gobierno, por escuadrillos de la muerte. Entonces, los Tontón-Macú y el FRAP. Sí, exacto. Entonces sí, ustedes saben ya. Entonces fue durante ese tiempo de que muchas personas estaban organizando y resistiendo esas dictaduras y esa intervención, que también fue algo que fue muy apoyado por los Estados Unidos, por Francia, por Canadá, por los poderes más grandes del mundo, los poderes imperios. Entonces, por ejemplo, la doctora Narcís, ella que va a estar aquí en Los Ángeles el 24 de abril a las 7 en Scripps College, ella fue un militante durante ese tiempo cuando ella era joven. Entonces ella fue una persona pues ella formaba parte del movimiento con los estudiantes médicos en las escuelas médicas en Haití, y entonces ellos formaron una parte muy importante de lo que nombramos Lavalas. Y Lavalas, Family Lavalas, significa inundación, y es solo eso, habla del poder del pueblo para limpiar todo lo malo que ha pasado en Haití, para también hacer algo bueno, algo limpio. Y también, como muchas personas piensan en Haití, piensan en la pobreza, piensan que es un país pobre, pero la verdad es que Haití es un país muy rico de recursos, rico de humanidad, y por eso esos poderes muy grandes les interesan lo que pasa en Haití, también por el legado de la revolución haitiana y lo que significa eso. Entonces, sí, el movimiento Lavalas es muy importante, y ahorita es el momento que nosotros, como personas quienes viven aquí dentro de este imperio, tenemos que estar en solidaridad con el pueblo haitiano. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU, en un momento como con el pensamiento aquel que decían que los indígenas son subhumanos, no valen tanto ni lo que sienten ni lo que piensan como los seres humanos completos, los europeos, con esa impresión decidieron mandar a tropas, los cascos azules, a Haití para supuestamente protegerlos. Pues sí. Cuando que se trataba de un movimiento, de una acción de pacificación que incluía el uso de la violencia contra el movimiento Lavalas y cualquier tipo de disidencia política, ¿no? Exacto, es eso. Entonces sí, los agentes de las Naciones Unidas dicen que llegaron para la paz, pero la verdad es que han hecho mucha violencia en el país. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que los militares de las Naciones Unidas llegaron y los de Brasil, creo, ellos hicieron hicieron pupú en el agua, y después muchas personas en Haití se enfermaron de la cólera. Entonces eso fue una enfermedad muy fuerte en Haití. Muchas personas hasta murieron de esa enfermedad, que fue directamente, nosotros lo sabemos, el pueblo haitiano lo sabe, que fue directamente, vino de las Naciones Unidas. Pero también le quieren echar la culpa a los soldados de Pakistán y de otras partes de Asia, ¿no? Creo que sí, pero creo que al final yo escuché que sí, o sea, tomaron la responsabilidad, que fue su culpa, pero no han hecho nada para reparar la situación. Y se tardaron varios años para reconocer de que estaban violando niños y niñas, comprándolas, obligándolos a venderse por un par de pesos, pero la justicia no ha llegado para esos niños tampoco. Tampoco. Y eso fue la misma historia que vemos en África y en otras partes del mundo con las Naciones Unidas. Bueno, acaba de decidir el Consejo de Seguridad de la ONU, ahora hace un par de días, de que para octubre van a mover la MINUSTAH fuera
pero 7 de las 11 entidades policiales de la MINUSTAH se van a quedar en Haití. ¿Qué interpretación le das a ese cambio? Pues no es buena noticia escuchar eso de que van a quedar algunos, porque la verdad es que el pueblo haitiano dicen que todos deben de irse de Haití, y todos los MINUSTAHs que han hecho muchas cosas malas en Haití, entonces ninguno debe de quedarse. No sé si quieres tú hacer un comentario sobre lo que describen algunos como el virrey de Haití, William alias Bill Clinton, encargado de supervisar la reconstrucción de Haití. ¿Qué ha sido algo bueno se puede decir de la presencia y las operaciones de Bill Clinton en Haití? Y no solo es Bill Clinton, es también su esposa Hillary Clinton, y hay miles y miles de ejemplos que puedo decir de las cosas malas que han hecho en Haití, entonces no creo que podría decir algo ¿Cómo, bueno. por ejemplo? Por ejemplo, voy a decir, un ejemplo que a mí me tocó mucho fue que cuando llegaron tienen una historia muy larga con Haití. O sea, ellos hicieron su luna de miel en Haití, entonces hablaron de Haití como era un lugar muy hermoso, bla, bla, bla. Pero lo que han hecho son cosas muy malas. Por ejemplo, cuando llegaron ahí, Bill Clinton dijo, pues a mí no me gusta el cerdo aquí, entonces yo voy a traer el cerdo de Arkansas, de donde yo soy, para traerla, porque el cerdo aquí que vive aquí en Haití es sucio, es malo, y muchos haitianos estaban viviendo por el cerdo, entonces lo estaban vendiendo, y era una parte integral de su economía, de muchos campesinos. Entonces, él trajo el cerdo de Arkansas y hicieron una campaña para matar todos los cerdos indígenas de Haití. Entonces mataron creo que todos, si no estoy equivocada. O sea que los productores de carne de cerdo, por así decirlo, tuvieron la misma suerte que los productores de arroz. También los desplazaron, exacto, ¿no? es igual la historia. Entonces, también hablando de los Clintons y su presencia y en Haití, también podríamos hablar también de Hillary Clinton, bajo de su cargo como secretaria del Estado. Ella también fue una de las personas quienes apoyó mucho a los golpes de Estado, a la intervención en Haití. Entonces, ella ha sido una persona también que todo el pueblo haitiano lo conoce bien, que ellos son enemigos, de verdad. ¿Qué sigue en Haití? Ya la persona que dicen que ganó no le permitieron tomar el poder. Entonces, ¿qué se puede anticipar? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el pueblo haitiano sigue en resistencia, y dicen que ellos dicen claramente que van a ganar. Entonces ellos, después de que ella perdió, supuestamente, nosotros sabemos que no perdió, que fue toda un teatro y todo orquestado, ¿cómo se dice? Bueno, pues fue todo un acto de... Orquestado. Sí, gracias. Y por esos poderes de que estaba hablando antes. Entonces, ellos dicen que ellos van a tomar el poder del gobierno otra vez, y para también tener esa misma, o sea, porque durante el tiempo cuando estuvo Aristide, habían muchos cambios, abrieron más escuelas en 10 años que habían abierto en toda la historia de Haití. Hicieron muchas campañas para la salud, crearon un ministro para mujeres. Entonces, el pueblo haitiano tiene esos recuerdos. Ellos saben cómo es cuando ellos han tenido el poder de tomar las decisiones y el poder de también usar los recursos en Haití para el beneficio del pueblo y para el pueblo haitiano. Y por eso no van a parar. Ellos, después de que, como dije, supuestamente ella perdió, estaban en las calles por 60 días, cada día miles y miles de personas movilizando cada día. Entonces es algo importante que tenemos que reconocer, porque en los medios no vemos eso, que están manifestando cada día miles y miles de personas. Entonces el pueblo haitiano no va a parar, y ellos van a seguir y van a tomar el poder. Bueno, en ese punto de aspecto, ese aspecto positivo de lo que sigue, ¿tu nombre de nuevo?
Natalia Mendoza. Muchísimas gracias. Gracias.